Muy buenas a todos, mi nombre es Arnau Pagès y les voy a hacer esta presentación del curso de C++. Antes de empezar, me gustaría recalcar que no es un curso para programar y ya, ¿vale? O sea, el objetivo principal de este curso es aprender a programar bien. No es lo mismo programar que programar bien. Programar es muy fácil, incluso hacer que un programa haga lo que queremos es muy fácil, ya lo veréis. Lo que es difícil es programar bien, haciendo las cosas bien, con buena eficiencia, utilizando las estructuras adecuadas, todos esos conceptos los iremos recalcando a lo largo de este curso, ¿vale? O sea que no va a ser todo el rato picar código, sino que vamos a ver diferentes conceptos, diferentes maneras de hacer las cosas y decidiremos cuál es mejor en función de lo que nos pida el usuario, ¿vale? O sea que vamos a empezar ya. Bueno, procedemos. Vamos a explicar el lenguaje, la materia, la metodología, la guía de estilo y los entornos de desarrollo, ¿vale? Lo primero, el lenguaje C++. Es un lenguaje ideal para comenzar a programar. O sea, para mí es el mejor porque luego te puedes exportar a cualquier otro, ya que es un lenguaje que sirve tanto en alto como en medio como en bajo nivel. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nivel? Referimos el nivel de hardware que llega a tocar el programa. Es decir, un lenguaje de bajo nivel sería un lenguaje como el asamblador que toca directamente el hardware de nuestro ordenador, ¿no? Un código asamblador pues se dedica básicamente a programar las sumas del ordenador, a manejar la CPU, los usos de datos, todo esto, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en el alto nivel, ya que es donde el C y el C++ tienen más potencial. Muy importante, es un lenguaje orientado a objetos, como todos los lenguajes de hoy en día importantes. Ya veremos qué es esto, qué significa este del lenguaje orientado a objetos. Y es un lenguaje que, como todos los otros, se tiene que compilar y se tiene que ejecutar también. Y ahora haremos hincapié en estos dos conceptos. Vale. El curso se dividirá en tres grandes partes, ¿vale? La primera parte, que es esta, haremos lo que es las bases del lenguaje C++, ¿vale? Los operadores, las variables, las constantes, todo eso, lo básico para poder programar. Y las estructuras de datos estáticas, ¿vale? Veremos qué es todo esto. La segunda parte, entraremos en la orientación a objetos, muy importante, también explicaremos qué es. Entraremos ya en las estructuras de datos dinámicas, las compararemos con las estáticas y veremos cuál es mejor en función de qué. Y por último, de esta segunda parte vamos a tratar la recursividad. La recursividad no es más que una función que se invoca a sí misma. También veremos qué es. Y por último, en la parte 3 vamos a hacer una ampliación de las estructuras de datos. Vamos a descubrir nuevas estructuras, vamos a analizar a fondo su eficiencia, veremos estructuras no lineales, etc. Ya se verá. Y por último vamos a hacer algoritmos, ¿vale? Centrado mucho en la eficiencia. Ya veréis que como más vamos progresando, más vamos a tener en cuenta la eficiencia de nuestro código, ya que es importantísimo. Por eso me refiero a programar bien. No es lo mismo que un programa tarde un segundo que tarde 20 en hacer lo que tiene que hacer. Y a medida que vayamos tocando grandes cantidades de datos, pues esto se va a notar más, ¿vale? La metodología, siempre. Para hacer un programa, siempre. Primero vamos a especificar lo que queremos hacer, ¿vale? Vamos a analizar lo que queremos, lo que el usuario nos pide, lo que tiene que hacer nuestro programa, ¿vale? Luego vamos a hacer un diseño, ¿vale? Mental o en papel, ¿vale? Pensar antes siempre de programar, tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Siempre, nunca se debe poner a programar sin tener una idea clara de lo que se tiene que hacer, de cómo hacerlo. Una vez pensado, ya vamos a codificar, que es picar el código, ¿vale? El trabajo en el punto 3, siempre. Codificar tiene que ser un momento porque ya tiene que estar todo en nuestra cabeza, ¿vale? Por último, compilar, que la compilación no es más que traducir el lenguaje C a un lenguaje para que el ordenador sea capaz de ejecutar esa operación, ¿vale? Un ordenador no es capaz de ejecutar un código C. Se tiene que traducir a un lenguaje de mucho más bajo nivel, como he explicado antes,
que permite al ordenador ejecutar el programa, ¿vale? El compilar aparte nos va a avisar de posibles errores en nuestro código, ¿vale? Que son los errores en tiempo de compilación, también los veremos. Y por último, tenemos lo que sería ejecutar el programa. Una vez compilado, una vez no haya errores de compilación, procederemos a ejecutar el programa, que es probarlo, o sea, que hacerlo funcionar, ¿vale? Puede ser que tengamos bien compilado el programa, pero que nos salgan errores en tiempo de ejecución, que son los que más queremos evitar, ¿vale? También los estudiaremos y veremos cómo evitarlos. Y por último, siempre depurar el código, ¿vale? Es prácticamente imposible que un programa salga a la primera. A mí no me ha pasado nunca, nunca. Y bueno, si lo haces es que a lo mejor debes irte al Silicon Valley y dejar este curso, pero supongamos que no es el caso, ¿vale? Siempre se tiene que depurar el código, ver los fallos, pensar, y como más avancemos, más costará depurar, ¿vale? Es así porque nos vamos a meter en trozos de código más grandes, programas que ocupan ficheros, y tenemos que tener muy claro lo que hemos programado para cuando encontremos un error, saber dónde está y dónde irlo a buscar. De lo contrario, nos tardaríamos lo que no queremos en depurar. La guía de estilo. Importante, esto puede parecer una tontería, pero es importante para seguir un buen estilo de código, ¿vale? Para programar bien. Todo lo que son variables constantes y otros tipos de datos, que explicaremos en este curso lo que son, tienen unas pautas a seguir, ¿vale? Las variables y las constantes se pueden representar con códigos o con símbolos alfanuméricos, ¿vale? Y con el símbolo contra barra, ¿vale? Sin espacios, sobre todo. Las variables en minúscula, siempre. Las constantes en mayúscula, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos. El tipo, vamos a estudiar los tipos de variables que hay y ya veremos cuál tenemos que usar, ¿vale? Y aquí tenemos dos ejemplos. Estos dos son ejemplos de un buen estilo de programación, ¿vale? Muy importante, usar nombres significativos. Imaginemos que tengo una variable que me quiere indicar el número de elementos que tengo en una tabla, ¿vale? No pongáis nunca variables tipo n, porque sí, en el momento tú vas a saber que es n, pero imagínate que tú tienes que editar el programa en un futuro y te encuentras con una variable llamada n. ¿Qué es n? No, si es el número de elementos, pones tipo número de elementos, así siempre sabrás lo que es, ¿vale? Luego, cosas también para aclarar el código, sobre todo, una instrucción por línea, ¿vale? No vamos a hacer dos instrucciones por línea, vamos a hacer una, y siempre separando los operadores de las variables con un espacio, ¿vale? Todo lo que no son operadores de suma, resta, multiplicación y división, ¿vale? Todo el resto lo vamos a separar. ¿Veis aquí? Entre el igual y... Perdón. Entre el igual y la variable, ¿veis una variable? A es una variable, ¿vale? Hay un espacio, ¿vale? Lo vamos a hacer así para tener un código mucho más claro. Y luego evitar repetición en el código. Esto lo iremos viendo, sobre todo cuando introdujamos el tema de funciones y acciones, ¿vale? Pues seguimos. Y por último, os quiero hablar de los entornos de desarrollo, ¿vale? Que es donde vamos a programar. Es un programa, los entornos de desarrollo, son programas que hacen de soporte para nuestro código, ¿vale? Para escribir nuestro código. Son programas que pueden avanzarse a nuestra escritura, ¿vale? O sea, que nos vayan haciendo sugerencias a medida que vamos escribiendo. Y eso es muy importante porque recordad que esto no es un Word. O sea, aquí si una variable tiene un nombre y tú haces una falta en ese nombre, va a ser un error porque el ordenador no va a reconocer esa variable. Eso es muy importante que se tenga en cuenta, ¿vale? Y luego, no todos tienen por qué hacerlo, ¿eh? Pero pueden compilar y ejecutar, ¿vale? Hay compiladores que sí, hay entornos de desarrollo que llevan esta opción incorporada, hay que no, y lo mismo para la ejecución, ¿vale? Mi recomendación, para empezar, yo usaría el Codeblocks, ¿vale? Os dejo aquí el link en la descripción del Codeblocks. Es un buen entorno de desarrollo, ¿vale? Porque
tiene, obviamente sugiere y permite compilar y ejecutar nuestros programas de forma clara. No es el más bonito, no es el más estético a mi parecer, pero para empezar es un buen compilador, un buen entorno de desarrollo, perdón. Eh, bueno, esto sería todo para esta introducción. Para descargar el CodeBlox vais al enlace que os he dejado en la descripción y os bajáis el que concuerde con vuestro sistema operativo, ¿vale? Bajaros la versión binaria, es la mejor, ¿vale? Eh, pues nada, para acabar, deciros que espero que aprendamos mucho en este curso todos, yo incluido. Y os quiero mencionar que también si necesitáis más ayuda, también soy profesor particular, ¿vale? De C++ o de otros lenguajes como Java, C y varios. Y si queréis contactarme para que haga de profesor particular, solo tendréis que mandarme un correo a mundigitalit@gmail.com, ¿vale? Pues nada, espero que haya quedado todo claro y nos vemos en el próximo vídeo.